Muy buenas tardes. Dios les bendice, hermanos. Vamos a esperar a que se pongan algunos en vivo para iniciar la clase. Amén. Me gustaría que estuviera el mayor número de personas, porque al final de la clase voy a dar un margen para preguntas y respuestas. ¿Me ayudas, por favor? Buenas tardes, Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a iniciar con la semana de lunes a viernes o de lunes a domingo, dependiendo de cómo avancen. El Señor ha puesto en mi corazón que ahora que estamos en este tiempo de casa, yo he pensado mucho que es un tiempo perfecto para que salgamos renovados y fortalecidos en lo que es la palabra de Dios. Es un tiempo para trabajar nuestro espíritu, de fortalecer nuestro espíritu. Dependiendo de qué tan fuerte esté nuestro espíritu, es que vamos a tener la capacidad de soportar los tiempos venideros. Muchas veces oramos que Dios quite las cosas, que mueva las cosas, que cosas no acontezcan. Pero a la verdad es que en la palabra de Dios está que cosas van a acontecer. Y esto es el inicio de dolores de parto, dice la palabra de Dios. Más bien lo correcto es empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios. A buscar cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y cómo podemos fortalecer nuestro espíritu para poder sobrellevar todo esto. Entonces voy a iniciar con una pequeña oración para poner estas clases de restauración del alma y liberación en las manos de nuestro Señor. Amén. Así que me acompañan. Vamos a poner en las manos del Señor, hermanos. Padre bendito, Señor, que estás en los cielos. Venimos hoy con un corazón sincero, Señor, a buscar de ti, de tu rostro, de tu presencia en nuestras vidas, de una manera tan real como sea posible, Señor. Es el inicio, Padre Santo, de empezar a vivir una palabra viva, palpable, de pasar a teoría, Señor, a vivencia, esta palabra que está aquí. Bendito Espíritu Santo de Dios, te damos gobierno, te damos señorío de nuestras vidas. Sé tú tocando nuestras mentes y nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Así como tu palabra dice que tú tocaste el entendimiento de tus discípulos para que ellos entendieran la palabra que tú les estabas dando. Así como fue tocado el entendimiento, Señor, de la vendedora de púrpura. Y tú abriste su entendimiento y su corazón para que ella pudiera entender la palabra, Señor. Danos esa capacidad, bendito Espíritu Santo de Dios, de poder abrazar, amar y entender tu palabra para alimentar nuestro espíritu y fortalecerlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Listos, hermanos, hermanas? ¿Ya estamos listos para iniciar? Corre la voz. Esto yo creo que va a ser en el transcurso de la semana. Queremos hablar de lo que es la restauración del alma y liberación. Antes que nada, para todos aquellos que están interesados en lo que es la liberación, primero tenemos que tener mucho entendimiento de lo que es realmente una liberación. Si muchos tienen la idea de que una liberación es cuando tú ves en las iglesias que las personas tosen, vomitan, eruptan, se retuercen, se levantan del piso. Esa no es la verdadera liberación, esa es la manifestación corporal de la expulsión de un espíritu. Pero el trabajo de una liberación es mucho mejor y mucho más grande y mucho más importante. Está en el crecimiento y en el entendimiento, en nuestra mente. Ahí están las verdaderas luchas. Ahí están las guerras, ahí están las victorias. Entonces, vamos a hacerlo esto en dos partes. Vamos a hablar estos primeros días de lo que es la formación del alma, del entendimiento. Amén. Saquen pluma, saquen libreta, anoten. Si el Señor nos presta vida, yo les prometo
que cuando todo esto pase hacemos un taller vivencial en la iglesia del Dios Viviente Culiacán, si el Señor así nos presta vida a todos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a manejar mucha teoría, pero también con el favor de Dios los voy a enseñar a hacerse autoliberaciones, a renunciar, a buscar de la palabra de Dios, a ir un poquito más de estar tomando solamente leche del Espíritu. Vamos a empezar a comer un poco de carne, de pasar a otro nivel en el nombre de Cristo Jesús. Eso va a ser por medio de la palabra de Dios. Ustedes ahí en su casita, con el Espíritu Santo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Con el conocimiento del poder de la palabra, déjame y te cuento que la Biblia es el libro más impactante, importante e interesante de todo el universo. Yo te entiendo si me dices que te aburres o que no le entiendes cuando lo lees. Yo recuerdo que como a los 14 años yo abrí una Biblia que estaba aquí en la casa de mis papás. La abrí y la abrí en el Antiguo Testamento. Así como la vi, la cerré. Dije yo, ¿qué es esto, Señor? Y la volví a abrir por la pura gracia de Dios casi cuando tenía 30 años. Y tuve que dejarme enseñar por maestros, por pastores, por evangelistas para poderle entender a la palabra, y yo le doy gracias a Dios por eso. Te voy a contar un poquito porque desde que tengo uso de razón, probablemente te pase eso a ti también, yo andaba en busca de algo. Yo sabía que no era posible que uno nazca, crezca, se reproduzca y muera. Decía yo, qué flojera, yo no creo que eso sea la vida. Tenía vacíos. Tenía muchos vacíos, y yo sé que hay mucha gente inquieta por allá también, y entre esos vacíos yo le quería encontrar un significado a la vida, y yo le doy gracias a Dios, porque Dios todo lo permite. Yo empecé a una búsqueda, me metí a estudiar un poco de filosofía de la ciencia, el poder de la mente, el yo interior, metafísica, meditación, libros de psicología, porque tenía hambre. Yo sabía que había algo más allá de todo. Para mi grande sorpresa, bendito sea Dios, porque cuando Cristo Jesús tuvo para bien salirme al encuentro, permite que te salga al encuentro, Él empezó a llenar mis vacíos. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, ¿adivina qué? Que los libros de metafísica, de filosofía y todo ese rollo, psicología, no habían descubierto el hilo negro, para nada. Muchas de las cosas que están escritas en esos libros de una manera secundaria están basados en la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado un poder, nos ha dado un espíritu humano, ¿verdad? Y es lo que vamos a empezar a estudiar ahorita. Cómo desarrollar ese poder que ha sido opacado, que ha sido sepultado por daños, por daños que hemos estado recibiendo, por haber estado lejos de los caminos de Dios desde la infancia. ¿Cómo nos vamos a ir despojando de todo eso para que la fuerza y la luz verdadera de Cristo empiece a resplandecer dentro de nosotros y se cumpla eso que dice la palabra de Dios, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra? Amén. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar en la primera parte. Tiempo tenemos, ténganme paciencia. El objetivo no es que yo vaya corriendo, el objetivo es que ustedes me vayan entendiendo. Yo les pido por favor que en el chat no me pongan amén, aleluya, gloria a Dios nada más. Quiero que interactuemos, quiero que me hagan preguntas, quiero que hagan comentarios para saber yo si voy bien, si me van entendiendo. Hagan preguntas libremente. Al final, esto voy a tratar de que sea como una hora de enseñanza, pero a los 50 minutos yo paro y yo leo si alguien tiene preguntas, porque es importante que entendamos. Podrás tener 15, 10, 20 años en una iglesia, pero si tú vas y escuchas palabra y la palabra te rebota y nunca entra en tu mente, nunca entra en tu corazón y nunca la pones por acción, no pasaste por nada, no has entendido nada. No has vivido la palabra de Dios. Has andado por la orillita, pero no te has metido con Dios. Amén. Entonces, el interactuar nos va a servir mucho. Nos vamos a retroalimentar. Tal vez tú hagas una pregunta que otro no se atrevió.
y tú con la pregunta que tú hagas puedas alimentar a varios. Amén. Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer aquí? Vamos a empezar a conocer cómo es que nosotros estamos compuestos, pero antes que eso yo te quiero decir que el objetivo de esto, el objetivo de conocer la palabra de Dios y hacernos libres, es empezar a manejar un despertar de nuestra conciencia. Empezar a tomar la responsabilidad de nuestra vida. ¿Ok? Porque muchas veces estamos tan dañados, tan lastimados, tan faltos de instrucción, tan solitarios, que a veces inconscientemente responsabilizamos a todo el mundo de nuestra vida. Perdón, pero eso es ser algo irresponsable. Hay gente que se deja ayudar, hay gente que no se deja ayudar. Hay gente que va con psicólogos, desgraciadamente hay gente que va hasta con brujos, ¿verdad? Entonces no es necesario. La palabra de Dios es la palabra que enjuaga y despierta nuestra conciencia. Una vez despierta tu conciencia, una vez despierto tu espíritu, vas a saber lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Amén. Dentro de la palabra de Dios, escúchame bien, hay varios versículos que hablan que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué me va tan mal? ¿Pero por qué me pasa esto? No te va a pasar nada que no hayas sembrado. Que no hayas sembrado tú o que no hayan sembrado tus ancestros. Amén. Saca tu pluma, yo te voy a dar esos versículos para que tú los vayas estudiando y si tú se los puedes compartir a más gente. Amén. Vámonos al libro de Gálatas 6, 7, 8, hermanos, acompáñenme. Anoten. Como tú quieras, puedes anotar y después sola en la intimidad tú puedes empezar a estudiar o puedes ir leyendo junto conmigo. Gálatas 6, 7, 8 dice la palabra de Dios: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Ahora te voy a explicar un poquito. Uno nunca, si tú siembras limones, vas a cosechar limones. A veces nosotros queremos recoger lo que no sembramos. Yo te voy a explicar que muchas veces la gente ha llegado y dice, es que me rechazan en mi casa, es que yo necesito amor, yo necesito que me escuchen, yo necesito que me abracen. La pregunta es, ¿qué has sembrado tú para recibir lo que estás pidiendo? Ahora, dice la palabra de Dios, y que esto te llegue a tu corazón, que es más bienaventurado dar que recibir. Para que tú puedas ir a cosechar, ¿qué tuviste que hacer primero? Tuviste que sembrar. Primero hay que dar para recibir. Uno siempre va a dar lo que recibe. Ahora, yo te voy a hacer un consejo, una sugerencia. Si tú tienes la necesidad de abrazos, no te esperes a que te vayan a dar un abrazo. Empieza a sembrar abrazos. Abraza a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa. Nosotros, esperemos en Dios, nos vamos a convertir en sembradores de Dios. Mira lo que dice el capítulo 9 de Gálatas 6, 9. Dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí Gálatas está bien completo. Empecemos a sembrar. Hay gente que le encanta hacer favores y es muy servicial. Y cuando a ellos se les ofrece algo, la gente por agradecimiento le regresan el favor. Hay gente que le gusta mucho que llegas tú a la casa y lo primero que te dice es, pásale, ¿quieres algo de comer? A esa gente siempre va a tener comida en la despensa. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Hay gente que le gusta
preocuparse por el más necesitado y siempre estar pendiente. Nunca le va a hacer falta dinero. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ahora, lo que tú quieres recibir es lo que tú tienes que sembrar. Quieres que la gente sea afectiva y cariñosa contigo. Quiero que hagamos conciencia. Necesitas empezar a ser cariñosa y afectiva. Somos sembradores en el reino de los cielos y que tenemos que tener la conciencia despierta para saber que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Amén. Entonces se trata de sacudir nuestra conciencia para despertarla. Tú vas a recibir de la vida lo que tú te propongas recibir. Es que si Dios quiere, adivina qué, Dios sí quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nuestro peor enemigo no es ni el diablo, ni el gobierno, ni tu esposo, ni tu jefe, ni Dios, como muchos creen. Muchas veces el propio enemigo somos nosotros mismos. Amén. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en estas clases es empezar a conocernos nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que somos imagen y semejanza de Dios. Entre más conocimiento tengamos de Dios, más nos vamos a acercar a Él. Entre más conozcas a Dios, más vas a conocer el potencial que tú tienes en Él. Y Dios es amor. Y entre más nos acercamos a Él, ¿sabes qué? Vamos a descubrir la ley de Dios. Y la ley de Dios está basada en el amor. Y qué bonito que seamos sembradores de amor. Qué hermoso, porque eso vamos a cosechar. Pero ¿qué dice el libro de Oseas 8:7? El libro de Oseas 8:7 dice que el que siembra vientos recogerá tempestades. Muchas veces recogemos vientos, sembramos vientos. Somos renegados, gritones, amargados, frustrados. Y es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que nadie me escucha. La pregunta es, ¿tú escuchas a la gente? ¿Tú entiendes a la gente? ¿Tú amas a la gente? Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Pero muchas veces no está en nosotros lo que sembramos. ¿Por qué? Porque traemos raíces de amargura. Eso lo vamos a ir viendo poco. ¿Cómo hacer que esas raíces de amargura se sequen en nuestro corazón? En el libro de Job 4:8 dice, porque lo que yo he visto, los que siembran iniquidad, que es maldad, y los que siembran aflicción, eso ciegan. Porque hay padres, hay madres, o hay hogares, o hay hijos, que la casa está feliz y nomás ponen un pie en la casa y todos se amargan. ¿Qué emanamos? Es que yo quiero que el ambiente de mi casa cambie, yo quiero que todo esté mejor. Yo te voy a dar un consejo. Si tú quieres que el ambiente en torno a ti cambie, adivina qué. El cambio tiene que ser interno. Tiene que ser interno. No es lo que está afuera, dice la palabra de Dios, dice nuestro Dios Jesucristo, que no es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y para poder tener un hogar tranquilo y un hogar en paz, tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. De hecho, nuestra oración tiene que dejar de ser, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, cambia a mi esposa, cambia a mi bendita suegra. No, es Señor, cámbiame a mí. Tenemos que agarrar una responsabilidad de nuestra vida. Cuando seamos tan fuertes en el Señor, tú vas a ser tan fuerte, tu bajo autoestima, tu inseguridad se va a ir al grado que los comentarios o acciones que otros cometan no te van a afectar a ti. Pero a veces estamos tan dañados que cualquier comentario y cualquier acción lo agarramos personal y nos empezamos a hacer un dibujo y una película en la mente y ya se nos amargó el corazón. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a declarar, yo decido, Señor, que mi conciencia se despierta, porque mi conciencia es parecida a la conciencia de Cristo, a la mente de Cristo. Yo quiero ser tu imagen, tu semejanza. Yo quiero llegar a conocer el potencial que tengo como hijo de Dios. Yo quiero ser luz en este mundo. Yo quiero ser la sal de la tierra. Porque eso que escribió nuestro Señor aquí en la Biblia no es teoría, es una realidad. ¿Ok?
¿qué es lo que sembramos? Eso vamos a cosechar. ¿Ok? Por ejemplo, el evangélico o el no evangélico, como tú quieras, tu vida está formada por las decisiones que tú tomas. Las decisiones que tú tomas. No es que si Dios quiere o si Dios no quiere. Dios quiere muchas cosas y lo que quiere es lo mejor. Pero muchas veces tomamos decisiones incorrectas. ¿Ok? Te voy a dar ahora ejemplos bíblicos de lo que te estoy hablando. Las decisiones que tú tomas son el rumbo que tú le vas dando. Tú les vas dando a tu vida. No es ni Dios ni el diablo. Porque el Satanás, que el Señor lo reprenda, fue derrotado en la cruz del Calvario. Él no tiene potestad sobre ti. Él solamente tiene potestad de aquellos que le dan derecho por medio de sus obras. Vámonos ahora a la Biblia. En Hechos 5:13 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo. Ok, fíjate lo que le dice Pedro. ¿Por qué le permitiste a Satanás? Muchas veces, hermanos, te van a llegar tentaciones, te van a llegar propuestas que tú sabes que son incorrectas. Y la palabra de Dios dice que Él jamás te va a dar una tentación mayor de la que tú puedas sobrellevar. Te va a llegar, el diablo vaya, nada más te pasa la charola con los platillos, pero no te obliga a que te los comas. Tú decides si agarras el bocado y te lo echas, o si tú le dices, no, quítate de aquí, Satanás. Entonces ahí no es ni Dios ni el diablo. Dios ya te dijo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El diablo te quiere hacer caer en tentación. Pero la decisión, la responsabilidad de la consecuencia de lo que tú hagas, de lo que tú siembres, de lo que tú coseches, es tuya, es mía, es nuestra. Tenemos que volvernos unos cristianos maduros, unos cristianos sabios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría proviene del temor al Señor. ¿Qué tan reverentes somos a la palabra de Dios de mantenernos firmes? Si yo hago lo correcto, voy a tener cosas correctas. Amén. Entonces ahí es la responsabilidad de la siembra y de la cosecha. Y mi lema es, he decidido convertirme en una sembradora de amor. Y cuando yo digo en una sembradora de amor, yo digo en Dios, porque Dios es amor. Y su palabra y su ley son amor. Seamos sabios, amén. Dice otro versículo donde Satanás tentó, pero no triunfó. Se los voy a dar aquí. Que el Señor reprenda al diablo. Satanás triunfó sobre Ananías. Ananías cayó en el juego de Satanás y tuvo una mala consecuencia. Pero en el libro de Mateo 4:3 hay otra tentación que donde Satanás falló. Dice la palabra en Mateo 4:3, y acercándose el tentador, el que tienta, le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Verdad? Lo tentó. ¿Sabe dónde lo tentó? Tentó a nuestro Señor Jesucristo en su debilidad, en su parte más frágil. ¿Por qué dijo que si esta piedra, si eres hijo de Dios, que esta piedra se convierte en pan? Porque él acababa de salir de 40 días y noches de ayuno. Lo que nuestro Señor tenía en ese momento era hambre. ¿Cuál es tu debilidad? ¿La pornografía? Ya se durmieron todos y viene una vocecita y te dice, nadie se va a dar cuenta. Prende tu celular, prende la computadora. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El robo? Estás en el trabajo y esa pluma está muy bonita. Si te la llevas nadie se va a dar cuenta, nadie te está mirando. Tómala. ¿Cuál es tu debilidad? Que llegue un hombre o una mujer y te diga, mira, tú eres casado, yo soy casado, si tú y yo tenemos algo que ver, nadie se va a enterar, no hay problema. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Ser altanero? ¿Oprimir al más débil? ¿Te dieron una posición en el trabajo y ahora pisoteas a los que piensas que están debajo de ti? ¿Cuál es tu debilidad? Porque Satanás no te va a venir a tentar donde tú no estés débil. Satanás te va a venir a tentar en tu debilidad.
Pero la palabra de Dios a mí me habla en Romanos 8:26, que dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar y nos va a ayudar en nuestras debilidades. Amén. Fíjense en la astucia que tuvo Satanás ahí. Primeramente, le pregunta al Señor, si eres hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Satanás no sabía que Cristo Jesús era hijo de Dios? Por supuesto. ¿No te viene él a hacer dudar? ¿Serás salvo? ¿Será que Dios te va a perdonar todos tus pecados? ¿Será que Dios te escucha? ¿Será que eres hijo de Dios? Y él viene a tentarte, a meterte cizaña, a meterte duda. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que hizo él. Pero yo estoy impactada con la respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo, y nos ha dado una gran lección, porque todo lo que está escrito en la Biblia quedó como ejemplo y como enseñanza. Dice, continuando con este mismo capítulo, podemos ver cómo se defendió de ese ataque mortal nuestro Señor Jesucristo. Dice que la decisión que tomó Cristo Jesús en ese momento pudo haber cambiado el rumbo de su destino y el destino de toda la humanidad. Las decisiones que tú tomes, aceptando o no aceptando las tentaciones, pueden cambiar el rumbo de tu vida y de toda tu descendencia. Entonces tenemos que ser responsables de nuestra vida. Ay, qué flojera, pastora, me está diciendo entonces que ya no le voy a poder echar la culpa al diablo. Sí, ya no le podemos echar la culpa al diablo. Tenemos que empezar a madurar. Dios nos da todo. Dice, yo te perdono todos los pecados cuando tú te arrepientes. O sea, Dios nos da infinidad de oportunidades porque Dios es generoso, Dios es amor. Pero Dios nos quiere hacer fuertes. Amén. ¿Cómo se defendió nuestro Señor Jesucristo? Se defendió con el escrito está. Mateo 4:10-11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces dice que le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Cuando venga la tentación a tu vida, tú tienes que estar bien definido y saber qué es lo que eres. Tú no eres lo que te susurran. Tú no eres. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Eso es lo que eres tú. Tú eres un amado, tú eres un príncipe, eres un sacerdote, eres un rey, eres una reina de Dios. ¿Ok? ¿Para qué te haces si a ti te encanta? No vas a salir de esa. Ay, ya tómate la copita. Ya vete con esa mujer. Toda la vida lo has hecho. Reprende. Quítate de aquí, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor me ha perdonado todos mis pecados y el Señor me ha limpiado, y lo que el Señor limpia, tú no lo puedes llamar inmundo. ¿Y saben qué? Ahí ustedes tuvieron una guerra espiritual, un combate espiritual, no porque no la hayas visto, pero fue una guerra de poder contra poder, palabra contra palabra. Por eso dice en el libro de los Hebreos 4:12 que la palabra es la espada. Es con la que nosotros peleamos, es con la que nuestro Señor Jesucristo peleó, fue con Él. Escrito está. La verdadera liberación está en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo decía, renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo podemos renovar el espíritu de nuestra mente y volvernos fuertes? Por medio de la palabra de Dios. Cuando yo iba a los cursos esos de metafísica y de psicología y todos esos rollos, muchas cosas eran ciertas, pero ellos estaban basados que nuestro poder y nuestra fuerza está en el yo interior, en el hombre interior. Pero nuestra fuerza proviene de una fuente que se llama Dios, que se llama Cristo Jesús, que se llama Espíritu Santo de Dios. Y esa es la gran diferencia, porque si yo declaro que mi fuerza viene solamente de mí, mira que en estos tiempos estamos viendo cuán frágiles somos. Cuán frágiles somos, y qué miedo que dependiera de mí misma, porque nosotros somos polvo, dice la palabra de Dios. Nuestra fortaleza proviene de Él y de su palabra, el poder de su palabra. Amén. Nosotros tenemos que tomar, muchas veces queremos orar religiosamente. Discúlpenme si ofendo
a muchos con esto que les voy a decir, pero a veces es necesario que hablemos así, ¿no? Estamos orando y atiborramos, me sane de la diabetes, Señor, sáname de la diabetes, pero tus acciones, oye, ¿quieres que Dios venga y te arrebate la Coca-Cola de la mano? Que te arrebate la harina, que te arrebate el azúcar de la mano. A causa, la mayoría de los problemas de nosotros los seres humanos, es bien fácil. El Señor Jesús le dijo a Adán en el paraíso que nos había dado el dominio. Cuando nosotros no tenemos el dominio propio, queremos que Dios haga lo que no queremos hacer nosotros. Entonces, pedimos la oración de sanidad del Señor, pero no tentarás al Señor tu Dios. Otros dicen, Señor, sácame de mis deudas. Piden prestado, no pagan, ¿ok? Gastan más de lo que ganan. Entonces ahí tenemos que un desorden, y Dios es orden. Tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida. Señor, provéeme de un buen trabajo, pero no te levantas a ir a tocar puertas. El Señor dice, toca puertas que yo las abriré. Pero quieres que vayan y te den el trabajo a la casa. No, hermanos. Señor, respáldame en la guerra, que voy a salir a la guerra. Señor, restaura mi matrimonio. Pero no controlamos el mal humor, la amargura, el negativismo. O no quieren soltar al tercer vínculo del matrimonio, a la otra persona. Nuestras acciones hacen una cosa, pero deseamos otra. Las cosas que deseamos van a venir cuando hagamos lo correcto, lo que está escrito dentro de la palabra del Señor. Señor, transforma mi hogar, ¿no? Que primero te transforme a ti, porque dice la palabra de Dios que los tuyos, por medio de tu testimonio, van a llegar a la iglesia. Hay mamás que vienen por allá cada 3 años a la iglesia y ¿cuál es tu oración? Que mis hijos se congreguen. Mira, empieza a congregarte a ti, y cuando tu testimonio hable, tus hijos van a venir por el cambio que va a haber en ti, porque ellos están mirando y aprendiendo que tú vienes a la iglesia. Vamos entendiendo un poquito. Tal vez la palabra que yo empiece a hablar cada vez sea un poquito más fuerte, pero necesitamos tomar conciencia. Si les parece, seguimos. Amén. Amén. Bueno, voy a empezar con una de las clases, con una de las enseñanzas, hermanos. A ver, ¿qué hora es? Sí me va a alcanzar el tiempo. Amén. Esta es una de las enseñanzas, hermanas, más fuertes que yo he dado, y que yo creo que si me están ahí los discípulos de la iglesia van a dar testimonio de ello, que nos puede cambiar la vida. Amén. Esta se llama las 3 voces. Por favor, les voy a dejar tarea con esta enseñanza. Pónganme mucha atención. Saquen lápiz y pluma. ¿Ok? El objetivo, conocer el nivel de identificar nuestros pensamientos. Yo nada más voy a dar esto, porque tampoco puedo dar tanta información. Es más, no voy a terminar esto, pero les voy a dar la introducción, porque mañana seguimos con esta enseñanza, porque para mí, en lo particular, desde mi punto de vista, que he estado ministrando gente, les ha bendecido mucho esta enseñanza. ¿Ok? Nosotros tenemos entendido muchas veces que tú todo el día estás platicando contigo mismo dentro de tu cabecita, ¿verdad? Y te vienen ideas. Es más, hay gente que literal se contesta sola en voz alta y todo. Yo soy una de esas. Y estás hablando y te vienen pensamientos, es verdad, no es cierto. Y tú estás así todo el bendito día. Es más, hay gente que hasta dormida no logra descansar, porque hasta dormida está platicando, o está haciendo esto, o está haciendo lo otro. Pues déjame te cuento que dentro de nosotros hay 3 tipos de voces. Y si tú pensabas que eras tú misma la que estaba hablando con todo el día contigo misma, pues no es así. Hay 3 voces que nos hablan: la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de nuestra alma. Amén. Vamos a ver esas 3 voces. El objetivo, que tú las identifiques, que tú identifiques cuándo eres tú, cuándo es Dios y cuándo es el enemigo, y que empecemos a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo: reprenderlo. Te reprendo, Satanás, quítate de aquí, salte de mi mente. Yo se los voy a dejar de tarea, hermanos, se los voy a dejar de tarea, porque si son honestos y si me dicen, sí, pastor, así funcionó, me van a poner comentarios el día de mañana. Porque es literal, hermanos. Si estás sufriendo ahorita por depresión,
Si estás teniendo ahorita problemas de baja autoestima, de inseguridad, de rechazo, de amargura, de coraje, de ira, esta enseñanza te va a servir mucho. Amén. Ok, vamos ahora con Biblia, hermano. ¿Cómo puedo distinguir las tres voces? Va a ser una de las preguntas que vamos a responder. ¿Qué podemos hacer cuando el enemigo habla a mi mente? Eso ya te lo respondí ahorita. Vamos a identificar las voces, vamos a reprenderlas y vamos a contestar con el escrito está. Y vamos a empezar nuestra propia liberación. Vamos a empezar con nuestra propia liberación. ¿No es fantástico eso? Poder autoayudarte por medio de la palabra de Dios, autosanar tu alma y tu conciencia. Démosle un aleluya, gloria a Dios al Señor, hermana, la que diga, sí, es lo que yo estaba esperando. Pues póngame atención, porque con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, vamos a salir liberados, transformados y renovados de esta cuarentena. Amén. Ok, vamos ahora con la Biblia. A pesar del pecado de Adán y haber perdido su posición en el Edén, lo que no perdió fue su oído, pues a pesar de haber caído en pecado, todavía estaba en posibilidad de escuchar la voz de Dios. Eso viene en Génesis 3, del 8 al 10. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él ya había caído, ya había pecado, pero le quedó su oído habilitado para seguir escuchando la voz de Dios. Aún personas que están en pecado, yo te aseguro que ya has escuchado la voz de Dios, que Dios te ha rescatado de muchas, que muchas veces vas caminando o vas en tu carro y una voz te dice, por ahí no. Y mucha gente dice, es el sexto sentido. No, es una voz que te está guiando, es el Espíritu Santo. O que vas tú y que algo te dice, te viene un pensamiento de algo que, haz esto mejor. Esa es la voz de Dios. En el libro del apóstol Juan, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Definitivamente, el oído del hombre está habilitado para el mundo espiritual y te llega en forma de pensamientos o a veces hasta de una forma audible. Ya vamos a hablar de otros niveles cuando te llega de una forma audible. Amén. Vamos a empezar, bueno, ¿cómo puedo definir lo que es la voz del enemigo? Estoy viendo la hora porque no me quiero pasar, porque quiero dar los 10 minutos de preguntas. La voz del enemigo dice, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay varias voces, no solo la voz de Dios. Ok, la voz de la serpiente cuando aconsejó a Eva, eso viene en el libro de Génesis 3, 4, 5, dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La voz del enemigo te va a decir que hagas lo contrario de lo que Dios te dice. Va a haber la manera de justificar, de torcer, de voltear. Amén. Esa es la voz del enemigo. Ahí, hablando bíblicamente, también habíamos leído de cuando Satanás pues le aconsejó a Ananías también, Ananías. Ahí está otro ejemplo. Mateo 4, 3, 11 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Verdad? Ahí está otro ejemplo cuando Satanás habló a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es la voz del enemigo? Cuando son pensamientos negativos, no alentadores, llenos de malicia, que hablan acerca de ti mismo o de otros, no hay nada positivo en ellos. Cuando te hacen caer en tus debilidades, la última y nos vamos, que no te dejan dejar el alcoholismo, que no te dejan dejar
el pecado. Y hablábamos que cuando decíamos pecado, son cosas que nos autodestruyen. Amén. Esa es, nadie te quiere, no sirves para nada, te vas a morir solo, te vas a morir sola, vas a fracasar, tú no puedes. Reflexiona, ¿tú crees que es Dios hablándote? Por supuestísimo que no. Por supuesto, tú tienes que empezar a identificar qué es lo que te está poniendo un pie encima y empezar a reprender y decir lo contrario y renunciar. Y sabes que yo renuncio al negativismo, yo renuncio al fracaso, yo renuncio a la baja autoestima, fuera de mi mente en el nombre de Jesús, y empezar a declarar la palabra contraria que Dios ha dejado para ti. No seas cómodo, no seas cómoda. No quieras que otros vayan y peleen por ti, porque esas luchas, esas batallas son internas. Nadie va a poder entrar dentro de ti y pelear lo que tú tienes que pelear. Nadie lo va a hacer. Solamente dice que el Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo de tu ser. Porque hay esposas que Dios las ayude y las respalde, orando por esposos con problemas de drogadicción y alcoholismo, amén, cuando ellos no conocen la palabra. Pero hay varones de Dios dentro de la iglesia que son alcohólicos o que son drogadictos, que conocen la palabra de Dios. Y la pobre mujer ahí peleando y peleando. Mira, si ya conocen la palabra de Dios, ponlo en las manos de Dios. A veces queremos ser más buenos que Dios. Dios, te lo pongo en tus manos porque Él ya te conoce. Y cuando una mujer está silenciosa, póngase a temblar el varón, porque ya está hablando con el Padre Celestial. Vemos la diferencia. Intercede y gime y pide por aquel que no conoce del Señor. Y cuando ya conocen del Señor, ponlo en las manos del Señor. Amén. Ok, te incita a pecar. Santiago 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte, engendra el mal fruto, la mala cosecha, la consecuencia. ¿Ok? Tu acción es afectada por la decisión. Y viene de ahí el fruto que vas a cosechar. Entonces, vamos empezando a tomar la responsabilidad de nuestra vida. Amén. En 2 Corintios 12:9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tú tienes una debilidad? Si eres gritona, si eres histérica, si eres mal pensada, si eres celosa, si eres insegura, son tus debilidades. Estoy hablando, puede ser varón o puede ser mujer. Pero aquí dice el Señor que Él nos va a fortalecer en nuestras debilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, paso número 1, tomar conciencia. Reconocer la debilidad que tenemos y entregársela al Señor. Pero hay gente que le encanta tanto su debilidad que no le entrega, que no renuncia. Y Dios así no te puede usar, porque ya estamos hablando no nada más de salvación. Si quieres ser siervo, si quieres ser sierva de Dios, tenemos que reconocer nuestras debilidades y entregárselas al Señor para que haya restauración, para que haya sanidad y para que esa luz empiece a reflejar en nuestros hogares y que nuestro entorno pueda llegar a los pies de Cristo. La forma de evangelizar más fuerte no es lo que tú hables, porque hablar, mira que los presidentes hablan y los papas hablan y todo el mundo habla. La gente no te voltea a ver por lo que tú hablas, sino por lo que tú haces. ¿Okay? Tus acciones gritan más fuerte que tus palabras. Y si tú permites que Dios te sane, que Dios te restaure, tú vas a ver cambios en tu entorno. Pero tienes que despertar tu conciencia y empezarte a ser responsable de lo que tú siembras. Porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Amén.
Dice, debemos reconocer ante Dios nuestras debilidades para fortalecernos en Él, como lo dice también en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Reconocer nuestra habilidad baja el ataque del enemigo, avergüenza al enemigo. Cuando dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuando tú declaras, cuando tú confiesas la debilidad que tú tienes aquí en tu mente, pierde fuerza, la sacas a la luz. Sácala. Te dejo esta tarea hoy. Son 2 tareas las que te dejo. Voy a dejar hasta aquí, por si empiezan a hacer preguntas, si tienen alguna pregunta referente al tema. La primera tarea es que te pongas a analizar cuál es tu debilidad y qué es lo que el Señor quiere que cambie en tu vida y qué es lo que tú quieres sanar. Y que en forma de oración, y para los que no saben qué es oración, platicar con Dios y decirle, Señor, yo te entrego esta parte, yo te entrego esta área, pero de corazón, si la quieres dejar, porque hay gente que no quiere dejar su pecado, está bien cómoda, porque vive en la gracia de Dios. Esa es una tarea. 2, del día de mañana esto va a estar muy divertido, que te pongas a identificar las voces que hablan en tu vida. Y mañana seguimos hablando con la voz de Dios, que esa incluye la voz de ángeles, del Espíritu Santo y la voz de Jesús, pero mañana le explicamos porque ya no hay tiempo. Y empiezas tú a identificarla, y cuando tú mires que Satanás te está hablando, que te esté metiendo pensamientos que te están dañando, que te están lastimando, aprovechando que estamos en casa, que no tienes que ir a trabajar, di en voz audible, yo te ato la lengua en la tierra y en el cielo, fuera de mi mente, Satanás, no me vas a perturbar, Cristo vive en mí. ¿Okay? Tú vas a ver cómo va a empezar a cambiar muchas cosas aquí en tu mente. Amén. Si se te hizo muy fuerte y muy pesado, bendito sea Dios, va a quedar grabado. Vuélvelo a escuchar la enseñanza. Mañana seguimos con las otras 2 voces, ya como el Señor nos preste. Ahora permítanme ver si hay alguna pregunta. Gracias, hermanos, por los hermanos que me están dando las condolencias. Sé que lo dicen de corazón, ¿verdad? Y aquí estamos, sirviéndole al Señor. El Señor es el que da las fuerzas. Gracias, hermanos. Y si no tienen preguntas, se me van a ir estos 10 minutos. Me hubiera gustado que hicieran más preguntas referente a las voces. Yo sé que esto cada vez sí van a fluir más preguntas. Si no hay preguntas, voy a leerles ya 2 párrafos para estos 10 minutos, para orar y para despedirme. Ok. La voz de la serpiente te hace tener sentimientos contrarios de los que Dios siente por ti. Menosprecio, desamor, baja autoestima, rechazo, etc. Te pisa con esos pensamientos y no permite sentirte digno de alzar tu voz y clamar a Dios. Te hace pensar que Dios no te ama y que no va a perdonar tus fallas. Esa es una versión de lo que Dios a veces habla, pero hay otro lado que Satanás también tienta y habla, y ese está más difícil porque así juega Satanás con la gente arrogante y les empieza a hablar. A unos los pisa y a otros los levanta de más. En algunas ocasiones siembra pensamientos de arrogancia, insujeción, altanería, espíritu de superioridad, soberbia, espíritu jezabélico. Y cuando digo espíritu jezabélico es manipulación, control y dominio, que provocan falta de respeto a las autoridades espirituales puestas por Dios en la iglesia, provocando división, pleito, contienda, enemistad. Les hace pensar que no se hace justicia al no reconocer su grandeza, incapaces de sujetarse ni a los padres, jefes, provocando inestabilidad emocional en ellos, sufriendo de un espíritu de rechazo, pues se sienten incomprendidos,
que eso es contrario a los frutos del Espíritu Santo. También Satanás te puede llegar a sentir que no te merece, que tú eres superior a tus hermanos en la iglesia, o lamentablemente que tú eres superior a tu esposa y la ves como menos y la menosprecias, o a tu esposo, o a tus hijos, y que nadie es digno de ti, y que tú todo lo sabes, y que tú sentarte a escuchar a otro, por Dios. Entonces el diablo manipula muchas veces, pero te destroza porque te va aislando. Te va aislando de las personas que amas, ¿verdad? Te va haciendo perder piso, te va quitando humildad, te está robando amor, porque el Satanás vino para robar, matar y destruir. Si sufres de arrogancia, entrégasela al Señor y pídele la humildad para que puedas tener una buena relación con tu esposa, que no la mires por encima del hombro, con tu esposo, que no lo pises, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Amén. Si no hay preguntas, voy a orar para despedirnos, hermanos, y espero que les haya agradado y que les sirva de algo la clase. Compártanla, pónganle un like, prepárense con preguntas, y si el Señor nos presta vida, mañana continuamos con las enseñanzas de las voces. Amén. Padre que estás en gloria, vengo ante tu presencia dándote gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por permitirnos vivir estos tiempos, Señor, donde el amor va a crecer, donde nos vamos a preocupar y ocupar los unos por los otros, donde es el tiempo que tu nombre será escuchado por todas las naciones, Señor, porque es el tiempo donde muchas rodillas se doblará e invocará tu nombre, porque vienen grandes cambios espirituales, porque viene la manifestación de tu amor y de tu poder después y detrás de estos tiempos. Permítenos tener la sabiduría para entender, Padre, para poder actuar conforme tu palabra en este tiempo de adversidad. Permite, Señor, que la fe no falte, sino que aumente esa harina, ese aceite y ese vino en nuestros hogares, Padre. Permítenos, Señor, ser llenos de tu bendito Espíritu Santo. Te pedimos, Padre de gloria, que tengas misericordia por todos aquellos que han tenido pérdidas, que no se han podido ni siquiera despedir de sus familiares. Te pedimos, Señor, por los que están teniendo necesidad también de alimento, que están sufriendo a nivel mundial. Te pido por la familia, Padre bendito, en estos momentos también. Te pido mucho por mi cuñada María, por mis hermanos, por mis sobrinos, Padre, que seas tú poniendo fortaleza, consuelo, amor en ellos, paz, tranquilidad, Señor, en estos momentos, por la partida de mi hermano, que con gozo puedo decir que está en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que lo has tomado en las manos. Gracias, Señor. Dad gracias a Dios en todo momento y por todo, dice tu palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo en los hogares. Ay, gracias, Señor. Gracias por los cambios que vienen, Señor. Oh, eres santo y eres bueno, Señor. Porque estás levantando y estás despertando los espíritus que estaban dormidos, Señor, a los que tú habías llamado, Señor. Gracias, Padre Santo, por el avivamiento que estás haciendo en muchas naciones. Oh, Espíritu Santo de Dios, sopla fuego sobre los hogares para que se enciendan en tu amor. Que esta palabra que se ha dado hoy, Señor, sea palabra viva que quede, Señor, en las mentes y en los corazones. A ti damos honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos. Dios me los bendice mucho. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Muy buenas noches.